Hola a todos y a todas, soy María Teresa Lugo, coordino el área de proyectos TIC y educación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, y en esta oportunidad voy a presentar algunos de los resultados que hemos encontrado desde el IPE UNESCO en relación con el estudio que hemos llevado adelante acerca de las implicancias del mobile learning en América Latina y el Caribe. En ese sentido voy a hacer en primer lugar un pasaje acerca de cuál es el contexto y la situación que hoy tenemos en América Latina y el Caribe en relación con la educación, y después específicamente voy a abordar aquellas cuestiones relacionadas con esto que es hoy el mobile learning, que tiene mucho que ver con este concepto de aprendizaje ubicuo, que en definitiva es aprender en todos lados, en todo momento, y mejor si estamos juntos. En primer lugar, quiero comentar que América Latina es un continente no el más pobre, pero sí el más heterogéneo y el más desigual. ¿Qué quiero decir en esto? Que evidentemente las diferencias, las desigualdades van a implicar y van a tener impacto en lo que son las deudas educativas que presenta la región. Vamos a ir viendo en detalle. Tenemos también democracias consolidadas y con crecimiento lento pero estable. En esto quisiera señalar que nos encontramos con países federales, con países centralizados, y esto le va a dar un tono a algunas de las problemáticas de la educación en América Latina, que es importante articularlo con los desafíos que se presentan hoy para las políticas de mobile learning. Sabemos que tenemos altos niveles todavía de pobreza y que la desigualdad social, a pesar de los grandes esfuerzos que están haciendo muchos de nuestros países, sigue creciendo. La situación educativa, en pequeñas pinceladas diríamos que la ampliación de la cobertura es un tema central, es decir, tenemos en prácticamente todos los países enseñanza obligatoria de 9 a 10 años y 4 países con obligatoriedad de secundario: Brasil, México, Argentina y Chile. Es decir, el panorama es alentador en este sentido. Tenemos leyes de financiamiento educativo que garantizan la inversión educativa necesaria para poder pensar políticas a largo plazo. Y como señalé anteriormente, la obligatoriedad de la escuela secundaria, que es un dato no menor para presentar este panorama de la región en sentido educativo. Pero tenemos deudas pendientes. En primer lugar, nuestros chicos en un alto porcentaje llegan a la escuela, pero no aprenden todo lo que tendrían que aprender. Esto implica que la repitencia y la deserción siguen siendo los problemas principales que estamos teniendo en América Latina. Yo diría más que deserción, expulsión del sistema educativo, y con bajos niveles de egreso. La alfabetización, con un 9% de promedio, presenta extremos que no son un dato menor. Por un lado, países con un 5% de analfabetismo contra otros que están llegando al 15%. Es decir, continente desigual, heterogéneo y con contrastes, con tensiones a resolver, y donde la educación está en este momento siendo un campo a trabajar en relación con las políticas TIC y las políticas de mobile learning. Educación inicial y preescolar, es decir, estamos en un punto donde países como Cuba y México tienen una educación a nivel preescolar casi universal, contra otros países, o mejor dicho, en tensión con otros países, donde esto sigue siendo una deuda importante. La formación docente, y cuando me refiero a formación docente no estoy solo planteando lo que es el desarrollo profesional, sino también la formación inicial de los docentes, que no solo vinculado con lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, sino que en línea general sigue siendo un tema a atender. Y la educación multicultural, es decir, las cuestiones vinculadas con la paridad de género, las cuestiones vinculadas con la tendencia desfavorable en relación con las mujeres que se presenta, y también en relación con los grupos étnicos, con todo lo que son las culturas no hegemónicas, que hoy necesitan una mirada y propuestas formativas adecuadas y a medida.
¿Cuál es el sentido? Esta es la pregunta que creo yo fundamental para poder plantear un análisis de lo que son las políticas TIC y específicamente hoy las políticas de mobile learning en la región. ¿Cuál es el sentido de poder abordar estos problemas de repitencia, de deserción, de deudas, de alfabetización insuficiente, paridad de género, formación docente, en un continente donde, tal como dije anteriormente, nuestros estudiantes llegan en muchos casos a la escuela pero no aprenden? En primer lugar, dos desafíos. Yo diría, hoy pensar este sentido de estas políticas apunta a un sentido, a un desafío que tiene que ver con el desafío de las desigualdades. Es decir, poder pensar sistemas educativos, construir sistemas educativos donde las TIC puedan generar mayor inclusión y mayor justicia social. Yo creo que este es un primer camino que justifica por sí mismo la entrada de las tecnologías en la escuela. Hoy el conocimiento más relevante circula evidentemente por Internet como fuente principal y aquellos que no acceden a ese conocimiento se están quedando afuera. Pero esto no alcanza, necesitamos también pensar estas políticas de mobile learning desde lo que es la dimensión pedagógica, es decir, a diseñar estrategias como para que la entrada de la tecnología, la integración de la tecnología no sea más de lo mismo e implique un diferencial y un plus en relación a poder pensar mejores propuestas formativas, es decir, enseñar nuevas cosas pero también de una manera diferente. Yo creo que articular tanto la dimensión pedagógica como la dimensión social nos ubican en esta cuestión de pensar las políticas de mobile learning para que realmente sean una brecha de oportunidad para mejores aprendizajes. Y aquí vamos a ver esta idea de las brechas en relación con que hoy, de la misma manera que podemos decir que no alcanza a tener un libro para saber leer, no alcanza con manejar o tener los dispositivos para sentirnos ciudadanos del siglo XXI. Hoy nuestros chicos, en su gran mayoría jóvenes y adolescentes de América Latina, están accediendo en muchos casos a los dispositivos tecnológicos que se entregan con los programas denominados modelo 1 a 1, una computadora por estudiante, pero sin embargo necesitan el capital cultural para que de toda la información circulante se pueda transformar en conocimiento sustantivo y relevante. Estas brechas, o sea, la brecha del acceso, junto con la brecha de la apropiación y del capital cultural, nos llevan a pensar lo que sería el desplazamiento hacia la brecha de expectativas. La brecha de expectativas que hoy en América Latina es un tema a atender fundamental y es la distancia que hay entre lo que los jóvenes y los niños, es decir, los estudiantes están esperando de la propuesta formativa de la escuela y lo que la propuesta formativa, los trayectos que estamos ofreciendo, le estamos entregando. Yo creo que claramente en América Latina esta brecha de expectativas está creciendo. En un estudio de CITEAL, que es uno de los proyectos del IPE, conjuntamente con la OEI, se señala que la mitad de los estudiantes de la escuela secundaria en su ciclo superior no abandonan la escuela por cuestiones de pobreza. Yo creo que este es un dato fuerte, un dato a atender y a trabajar en cuanto a lo que son hoy los formatos escolares, es decir, en relación con los tiempos, los espacios, los agrupamientos, la modalidad de virtualidad y presencialidad. Y aquí voy a volver a esta cuestión del aprendizaje ubicuo y del mobile learning como potencialidad para pensar modelos de aula ampliada, de escuela amplificada, de expansión de las propuestas, ya que sabemos que hoy la escuela no es la única fuente por la cual los chicos están aprendiendo. Es más, la escuela está compitiendo a nivel de las propuestas con otras agencias, con otras ofertas y fundamentalmente también con la cultura digital y con lo que circula por Internet. En este sentido, enseñar nuevas cosas y de una manera diferente puede ayudarnos ya entrar en lo que es el campo específico de la política TIC. ¿Qué diríamos? En primer lugar, hacer una reseña de lo que es la política de telecomunicaciones en la región. Diríamos, el acceso a Internet sigue siendo, a pesar de todos los esfuerzos caro y escaso. Es decir, fundamentalmente en lo que es la menor difusión que hay de la tecnología 3G y 4G. Es decir, pensar modelos de políticas de mobile learning sin tener en cuenta esta primera cuestión
implica desconocer algo que sería condición de viabilidad para pensar proyectos de mobile learning. Después, cuestiones positivas. Hay un fuerte crecimiento en las telecomunicaciones en los últimos 20 años. La tecnología móvil es sin ningún lugar a dudas la de mayor crecimiento. Tenemos casi un 100% de penetración promedio y hay países como en Argentina donde tenemos más celulares que personas declaradas en el censo. Esto no significa que todos tengan un celular, pero sí del alto nivel de penetración, ya que en algunos casos las personas tienen más de 2 o 3 celulares. Pero sin embargo, este es un punto que yo creo que es también esencial para pensar la viabilidad. La penetración de banda ancha, aunque creciente, continúa siendo escasa. Tenemos promedios, voy a dar datos del 2010, entre un 6.8%, entre 24 y 30% en los países desarrollados. Es decir, acá vuelvo a dar este contraste. Estamos bien, necesitamos superar muchas cuestiones, sin embargo, pensar este continente también en relación con las telecomunicaciones como heterogéneo y desigual. En zonas rurales, que esto también es una cuestión no menor, sigue habiendo deudas en relación con las telecomunicaciones, específicamente en la cuestión de la conectividad, en cuestiones de infraestructura y también en relación con el alcance de la banda ancha. Políticas TIC en América Latina y el Caribe, es decir, cómo la educación aprovecha este capital que tenemos en relación con la conectividad, en relación con la infraestructura, para pensar modelos que puedan resolver algunas de las cuestiones planteadas como deudas pendientes. Panorama heterogéneo. Vuelvo a esto que dije al comienzo, encontramos en la región modelos diferentes, aula móvil, modelos 1 a 1, heterogeneidad en cuanto a la manera en que los países están resolviendo la integración de las tecnologías en sus sistemas educativos para mejorar la desigualdad y para mejorar la calidad educativa. También diferencias en cuanto a los tiempos. Hay proyectos más consolidados, proyectos menos consolidados, proyectos de saturación, como es el caso de Uruguay, Venezuela, Argentina y Chile, como países que hoy están a la delantera de la integración de las tecnologías en la educación bajo lo que es el denominado modelo 1 a 1, coexisten con otros modelos, con modelos como el caso de Colombia, donde hay otras experiencias vinculadas con aulas móviles, con otros formatos, como es el caso de Chile, que históricamente representa el plan, la red de enlaces, conjuntamente con la presencia alta de lo que es hoy en la agenda de la mayoría de los países de la región, de iniciativas diversas de integración de tecnología. Yo creo que esto es un tema importante a atender para que la tecnología no se transforme. Acá voy a utilizar una metáfora que me parece que puede ayudarnos en algo así como un ansiolítico, es decir, que pueda ayudarnos en el síntoma de los problemas de la educación, pero no en el fondo. Al menos 17 países de la región hoy están implementando modelos por saturación en mayor o menor escala de 1 a 1. Esto significa que estamos haciendo altos esfuerzos en infraestructura, en equipamiento, en capacitar a los docentes y sin embargo muchas veces esto no está dando como resultado una mejora en la calidad educativa. Pero por otra parte también tenemos algunas potencialidades también en relación con los portales educativos. Yo creo que esta es otra cuestión que hace hoy al rompecabezas, o mejor dicho, al mosaico heterogéneo que presenta América Latina en relación a las tecnologías. Es decir, experiencias como la que están llevando adelante la red de portales latinoamericanos, algunos de los portales latinoamericanos como Colombia Aprende, como el portal Educar, como el portal de Chile, como el portal uruguayo y el del Plan Ceibal, hoy nos dan cuenta que pensar una política de integración de tecnología sin poner en cuestión qué son los contenidos digitales, cómo circulan, cómo se distribuyen, nos está haciendo ver, nos está planteando que hay una arista del problema que tiene que ver con el corazón curricular de las políticas TIC en educación que estamos dejando de lado. Entonces diríamos, garantizar el equipamiento, garantizar la infraestructura,
garantizar la capacitación docente, o mejor dicho, el desarrollo profesional de los docentes, pero también pensar en esta cuestión de los contenidos digitales. ¿Qué diríamos ahora en relación con el mobile learning? Bueno, ¿cómo se inserta esta nueva tendencia vinculada con el mobile learning en las políticas TIC de América Latina? En primer lugar, diría que hemos encontrado en los estudios que estamos llevando adelante una saturación de la agenda TIC y educación de los países en relación con el uso de las netbooks bajo la modalidad de 1 a 1. ¿Esto qué implica? Esto implica que hoy la mayoría de los países de América Latina no están evaluando a nivel de política inversión para la compra concretamente de celulares o de otro tipo de dispositivos tipo tablet en relación con lo que es la compra de las netbooks. Esto es un tema interesante. Es decir, si los países hoy no están en su totalidad pensando políticas específicas fuertes de compra de celulares, vamos a tener que pensar algún otro tipo de alternativa. Y acá es donde aparece otra opción que hemos encontrado, que algunos de los países de la región ya están llevando adelante experiencias vinculadas con aprovechar el capital disponible. Es decir, aprovechar que la mayoría de nuestros chicos en las aulas de América Latina traen un celular. Ahora vamos a ver cómo esto también va a implicar modificaciones o por lo menos políticas de revisión de, entre otras cuestiones, lo que hace a la normativa, los marcos regulatorios, etc. ¿Qué encontramos, por otra parte? Una amplia difusión relacionada con esto que dije recién, en relación con la prohibición o las normativas de, de prohibición de uso de celulares en las aulas. Esto es algo que encontramos en la mayoría de los países y que inclusive hemos detectado a nivel de municipios, a nivel de provincias, en aquellos países federales, es decir, que tanto desde las administraciones como de las instituciones aparece esta generalización de la prohibición del uso de los celulares en la educación. Y por otra parte, como correlato, lo que podemos decir es una primera conclusión, es la poca o nula presencia del mobile learning como política en América Latina y el Caribe. Ahora bien, esto no significa que muchas instituciones estén incorporando mobile learning, incorporando el uso de los dispositivos móviles como los celulares para cuestiones que tienen que ver con la administración, para cuestiones que tienen que ver con el uso pedagógico, desde experiencias que tienen que ver con la creación de videos, pensando el tema de fotos, multiimagen, enseñanza de lengua. Hay un montón de iniciativas que hemos identificado sumamente provechosas, inclusive muchas vinculadas con políticas de alfabetización, como es el caso de Colombia, políticas de evaluación, como es el caso de Paraguay y Chile, políticas vinculadas con experiencias de contenidos digitales, como hay experiencias en Brasil. Hemos encontrado experiencias también a nivel de las universidades, es decir, son varias las universidades en la región que están implementando, solo por nombrar algunas, en Monterrey, en México, experiencias en algunas universidades chilenas, experiencias en Argentina, en Rosario, la Universidad del Salvador está llevando adelante a partir del uso de Blackberries para la gestión y para los contenidos, es decir, también para gestión curricular. Es decir, no es que no está pasando nada, están pasando muchas cosas en América Latina, pero que todavía no pueden configurarse en lo que es una política consolidada de mobile learning en la región. Ya hemos identificado algunos problemas, es decir, sabemos que hay normativas de prohibición que están pesando, sabemos que hay saturación de la agenda TIC en relación con lo que es el 1 a 1 y la presencia hoy de las netbooks, pero creemos que hay oportunidades, creemos evidentemente que esta fuerte presencia de la temática TIC en la agenda de la política educativa abre debate, abre reflexión y abre oportunidad para pensar cómo estos nuevos dispositivos que se están transformando día a día en mini computadoras, como es el caso de los celulares, pueden ir, diría, integrándose con las netbooks,
articulándose con las propuestas que hay hoy en relación con tablet y con otros dispositivos, y pensando cómo todo esto puede colaborar en zonas rurales donde el acceso a Internet es complicado y que muchas veces se resuelve a través de la conectividad de los celulares, cómo esto se articula con las deudas pendientes de alfabetización aprovechando los celulares disponibles, cómo se puede pensar políticas de mobile learning articulando con lo que son hoy las demandas de los grupos específicos o de grupos étnicos, de mujeres emprendedoras que pueden trabajar cuestiones vinculadas con emprendimientos y con pymes, que es algunas de las iniciativas presentes en otros continentes concretamente. Atender a las deudas pendientes, es decir, cómo podemos aprovechar todo esto para que, vuelvo a esta idea del sentido, el sentido de las políticas de mobile learning en la región no sean más de lo mismo, no sean una moda, no sean utilizar ahora un dispositivo en desmedro de otros que bien pueden articular. Acá yo creo que vale la pena volver a una vieja fórmula para pensar las políticas TIC, que es cómo hacemos para aprovechar aquellas cuestiones que vale la pena reciclar, conjuntamente con aquellas que hay que dar vuelta y pensar una integración diferente, y cuáles son aquellas que vale la pena mantener. Es decir, hay iniciativas como algunas iniciativas que está llevando adelante Miguel Nussbaum en Chile, donde aparece esta idea de una computadora y varios niños con distintos mouse, que yo creo que nos da la pauta de que hay que ser creativos y que hay que incentivar modelos diferentes y heterogéneos para problemas heterogéneos en un continente desigual. Desarrollos empresariales, yo creo que esta es una cuestión importante como oportunidad a tener en cuenta, cómo lo público y lo privado en las políticas TIC y específicamente en las políticas de mobile learning pueden hacer alianzas potentes, ser socios en esta cuestión y pensar conjuntamente en relación con lo que son las prioridades educativas. El impacto social, medir cómo y evaluar cómo todo esto va necesariamente a mejorar y a impactar la comunidad, las familias, cómo los celulares y los dispositivos móviles en general pueden contribuir a abrir un campo de acción en relación con lo que es hoy Internet social, lo que son las propuestas en algunos de los municipios que se presentan en este webinar, con articulación comunidad, familia, escuela y propuestas educativas. Y no me quiero dejar de olvidar en relación a la oportunidad que se nos está presentando para revisar también los acuerdos institucionales en relación con la convivencia, pero también en relación con las propuestas regulatorias y la normativa. Yo creo que es tiempo de mirar con nuevos ojos también los nuevos problemas que se nos están presentando. La tecnología no va a resolver las deudas de América Latina, pero sí en algunos casos las puede llegar a amplificar. Entonces me parece que estamos con la oportunidad de capitalizar todo este gran movimiento en relación con las políticas TIC, en relación con los modelos 1 a 1, y empezar a pensar propuestas que sean a medida, que sean para diferentes colectivos y en relación específicamente con los problemas que tenemos que atender. Alertas, esclarecer el sentido. Yo creo que no perder el rumbo en relación al para qué de todo esto, de todos estos esfuerzos, redefinir en este sentido el desarrollo profesional necesario, pensar que las propuestas de capacitación docente que se están ofreciendo no pueden ser homogéneas en todos los países la misma, sino que tenemos que pensar propuestas situadas, propuestas vinculadas con el nuevo liderazgo de los directivos, cómo este liderazgo distribuido, esta modalidad distribuida de pensar la gestión, también tiene que ver con esta idea de un conocimiento que se comparte, un conocimiento que lejos de dividirse se amplifica y se multiplica con la entrada de la tecnología, y cómo de alguna manera hacemos para que aquellas cuestiones que aparecen en prácticamente el análisis de todas las políticas TIC, como los cuellos de botella que son el desarrollo profesional de los docentes y la reparación y el mantenimiento, se puedan resolver jugando con esta idea de pensar líneas de acción específicas en cada una de las políticas, en cada uno de los proyectos institucionales,
que estén en sintonía también con un enfoque más sistémico de las políticas TIC en la región. Y nuevamente reforzar esta idea de la formación inicial. No podemos pensar toda la entrada del mobile learning como política sin focalizar en la necesaria transformación en relación con las propuestas de formación inicial. Es imposible suponer que sigamos formando a los docentes con matrices de un formato escolar prácticamente fuera de sintonía con lo que son hoy las demandas del siglo XXI. Pensar que estos nuevos estudiantes necesitan ubicar una escuela donde el eje esté puesto en el conocimiento y en lo que son hoy las competencias o las capacidades del siglo XXI. No alcanza con saber leer y escribir para estar alfabetizado, necesitamos integrar propuestas de capacidades y de competencias que apunten a resolver problemas, a poder trabajar la información y transformarla en conocimiento relevante, trabajar lo que son las capacidades de trabajo en equipo. Todas estas son capacidades que hoy no pueden sostenerse sin la entrada de las tecnologías de la información y comunicación. Por eso yo creo, y voy a volver ya para ir terminando, en aquellos aspectos que hacen a pensar las políticas de mobile learning insertas en las políticas TIC, pero sobre todo direccionadas a partir de resolver los problemas de la educación de América Latina. Y no me quiero olvidar, para cerrar, en la necesaria evaluación y monitoreo de todo esto. Parte de lo que tenemos que poder también articular es con las líneas de evaluación y monitoreo de políticas que apunten a pensar cómo hacemos para que todos estos esfuerzos se traduzcan en una escuela conectada, en un sistema educativo de calidad, que apunte a la inclusión educativa, pero que también sea factor fundamental de creatividad y de nuevas oportunidades para nuestros estudiantes y para toda la comunidad. Muchas gracias.